Familia, ¿cómo hacer más daño en Genshin Impact? ¿Y cómo cojones funciona este daño? ¿De dónde viene, gente? Porque seguro que habéis visto a gente haciendo muchísimo daño. Y pensáis, ¿pero cómo hace eso? Hola, buenas tardes, yo quiero hacer eso. Pues chaval, sí, tú lo puedes hacer. Y hoy te voy a contar todo lo que debes saber sobre el daño. Así que atento a esto. Y de primeras vamos con el ataque básico o daño básico, como queráis llamarlo. Que esta estadística es la que vemos de color blanco. El que está ahí, ese, el de color, ese, gente. Y aquí la pregunta es, ¿cómo cojones aumentamos este atributo? El ataque base, gente. Pues este daño se basa en el nivel de personaje. Ya sabéis, cuanto más nivel tenga tu personaje, más aumentará este ataque, este atributo. Pero a eso también le tienes que sumar el ataque básico que nos dan algunas armas. Como veis en las imágenes, hay algunas armas que nos aumentan este ataque básico. Pues sumando estos dos atributos nos dará el total de ataque básico o daño básico que disponemos, el número que tenemos de color blanco. Porque por ejemplo, si cambiamos de arma y le ponemos un arma de mierda, esta estadística cambiará, como veis en el vídeo. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Pues es así como podrás aumentar este atributo, esta estadística. Vale, pues ahora vamos con el ataque por ciento, que este atributo lo encontramos en artefactos y armas. Nuevamente, es que todo está en los putos artefactos, gente. Y atentos, porque esto es lo que seguramente os lía un poquito, ya que este por ciento que nos dan los artefactos se calcula con el ataque básico o daño básico del personaje, el número blanco que tenemos, gente. Mira, por ejemplo, imagínate que mi personaje tiene 1000 de ataque base, el número blanco, y le ponemos un artefacto que nos aumenta en un 10% el ataque. Pues esto sería más 100 de ataque, en total 1100 de ataque base, porque el 10% de 1000 es 100. Eso está claro, ¿verdad? Sí, matemáticas, hola, buenas tardes. Pero aparte de ese artefacto, si tenemos otro artefacto que nos aumenta en un 20% el ataque, este 20% se calcula otra vez del ataque base, del número blanco, gente. O sea, en este caso de 1000 y no del 1100 del otro artefacto. Que no, del ataque base, gente, del número blanco, Así que calculando el 20% del número blanco, que es 1000, esto sería más 200 de ataque. Porque el 20% de 1000 es 200. Sí, otra vez, ahí está. Pues listo, para saber cuánto ataque total tienes, tendrás que sumar los porcientos de cada ítem, o sea, en este caso, más 300 de ataque al ataque de nuestro personaje. Que esto se representa como los números verdes que veis en pantalla, pues ahí pondrá más 300. Así que ahí está, en total 1300 de daño, si nos ponemos los dos artefactos que hemos dicho antes, en el ejemplo, gente. Sí, ya hemos pillado cómo se calcula el ataque por ciento. Y eso ya es el 50% del trabajo hecho, gente. Ya eres medio pro. Y gente, ya sabiendo esto, este daño está ligado a los talentos de personaje. Ya sabéis, el ataque normal, ataque cargado, ataque descendiente y todas esas cosas. Ya que algunos personajes tienen talentos que aumentan el porciento de ataque. Pues familia, para calcular qué daño va a hacer cada habilidad, como serían nuestros ataques normales, cargados y descendientes, tendremos que calcular el porciento que pone en cada ataque con el daño total que hemos sacado antes. Que si nos basamos en el ejemplo anterior, sería 1300 de ataque total. Que te estoy hablando, ¿me sigues, verdad? Venga, vamos. Y tranquilos, que os hago un ejemplo te voy a hacer. Si mi personaje, como he dicho, tiene un total de 1300 de daño, ya sabéis, 1000 de base de nivel de personaje y 300 de artefacto. Y mi talento hace un daño más 130% de ataque. Para calcular esto tendrás que sacar el 130% de 1300, que esto es de 1690. Pues gente, este es el daño que vas a hacer con tu golpe. A ver, y si por otro lado, si tienes un segundo golpe que hace 230% más de daño, tendrás que hacer lo mismo. Sacar el 230% de 1300. Sí, ya sabes cómo se calcula el daño que puedes hacer con tu personaje. El daño con los ataques, vamos a decir. Pues ahí está, así se calcula el daño con tus ataques.
Y teniendo esto claro, ¿qué estadística podría repercutir a este daño total? Pues familia, el daño crítico. ¿Cómo funciona el daño crítico? Pues gente, escuchar esto. Y tranquilidad, que esto es fácil de calcular. No tienes que tener ninguna licenciatura ni nada de eso. Fácil, gente. Y como no, os pongo un ejemplo de cómo calcular el daño crítico. Porque, por ejemplo, si tengo un artefacto o arma que me aumente el daño crítico en un 150%, pues si nos vamos al ejemplo anterior del primer golpe, que en total era de 1690 de daño, ya sabéis, en el primer golpe, tendríamos que calcular el 150% de 1690. Que estos serían 2535, y es lo que pegarías con el aumento del 150% de daño crítico en tu primer golpe, vamos a decir. Eso sí, si tiene un segundo golpe tendrías que hacer lo mismo con cada golpe, pero no hay que hacer nada más. El porciento del daño crítico por el daño total que hace tu personaje, o el talento de este personaje. Fácil y sencillo, gente. Pero antes de seguir, eso no, suscríbete, eso es, suscríbete, gente, para saber más sobre consejos sobre Genshin Impact. Y además que me motiváis muchísimo para seguir con todo esto, que si no, esto se va a la mierda, gente. Así que, gracias familia, gracias, no hay más, es que gracias. Pero vamos a darle para ser los putos amos de Genshin Impact, así que vamos. Porque sí, hay algunos artefactos que te pueden aumentar el daño del elemento. Ya sabes, piro, hidro, geo, los elementos, gente, ya sabéis, los elementos. Pues para calcular el daño de bono elemental es básicamente lo mismo que el daño crítico. Mirar, por ejemplo, si un personaje de elemento piro pega 10.000 con su habilidad elemental o ulti y tengo un artefacto que me aumenta en un 50% este bono de daño de piro, lo que tendrás que hacer es sacar el 50% de 10.000, que en este caso sería 15.000 de daño en total que harías con tu habilidad elemental, ya que el 50% de 10.000 es 5.000, pues lo sumamos y listo, 15.000 de daño. Es que lo dicho, esto es lo más fácil de calcular, gente. Y ahora sí que sí, ya para finalizar, el bono de daño elemental y el daño crítico. Porque seguro que tenéis estos dos atributos en alguno de tus personajes, el bono elemental y daño crítico. Pues chaval, para calcular el daño de estos dos atributos combinados, y si seguimos el ejemplo anterior de 15.000 de daño con la ulti, pues además de eso, si tenemos un 100% de daño crítico, este ulti pegará básicamente el doble, 30.000. Y si tienes un 200%, pues el triple. Y así sucesivamente. 300%, pues 4 veces más. Eso sí, si tienes un 136%, pues lo tendrás que calcular, como hemos hecho hasta ahora. Fácil y sencillo. Pues listo familia, en resumen, para calcular finalmente nuestro daño total tendremos que sumar el ataque base, el número de color blanco, más los números de color verde. Y hecho esto tendrás que multiplicarlos con el porciento de daño crítico que tenemos, el porciento que aparece en pantalla, ese. Y esto lo tendrás que sumar al resultado del bono de daño elemental que tengamos, que ya sabes cómo se saca. Pues listo, ahí tienes todo lo que debes saber. Si tenemos alguno, claro está, si no tienes, pues nada, ahí está. Eso sí, la variante que nos puede hacer en contra es la defensa que tengan los enemigos. Ya sabéis, cuanto más defensa tenga un enemigo, menos pegará tu personaje, pero cuanto menos defensa tenga un enemigo, lo reventarás. Eso ya es cuestión del nivel de enemigos que te enfrentes. Si te enfrentas a un enemigo de nivel 1, pues ahí está, le machacas. Y ya por último, si tenéis alguna consonancia elemental, esto también podría aumentar tu ataque. Que hay algunas consonancias elementales que también aumentan tu ataque. Pues mira, más ataque, muy bien. Más por ciento, gente, que ya sabéis cómo se saca. Listo, fin del vídeo. El puto amo soy, ya eres un pro eres. Pues bueno, esto es todo lo que debes saber de cómo aumentar tu daño en Genshin Impact y convertirte en un puto pro. Que estoy seguro que hay muchísima gente que no entiende muy bien este concepto. ¿O está un poco liado, gente? Pues aquí tienes la guía definitiva. Es que te he contado todo para ser un puto pro.
Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact y comparte esto con tus colegas, que seguro que tienen un lío con el daño que flipas. Pues gente, aquí te lo explico todo, compártelo, que así me ayudas a mí también. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.